Bienvenidas y bienvenidos al video del método de coeficientes indeterminados, también conocido como anuladores, del curso de ecuaciones diferenciales. Mi nombre es Carlos Montalto Cruz y soy profesor de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica. Y hoy vamos a hablar del método de coeficientes indeterminados, que es un método para calcular una solución particular de una ecuación lineal. Este método está basado en lo que es la teoría de anuladores. Primero lo que voy a hacer es explicarles el método y después voy a profundizar un poco más en esta teoría. Inicialmente les voy a recordar lo que es la ecuación lineal, la estructura específica de la solución. Luego vamos a ver el algoritmo que tenemos para encontrar la solución particular, el algoritmo basado en el método de coeficientes indeterminados. Después vamos a ver tres ejemplos y ya después vamos a tratar de dar como una justificación de por qué este método realmente funciona, aplicando ciertas ideas de la teoría de anuladores. Y finalmente les voy a dejar algunos ejercicios para que trabajen. Ok, entonces, para repasar, recuerden que estamos estudiando lo que es la ecuación lineal de orden n. Esta es una ecuación no homogénea porque tiene la parte derecha igual a b de x, donde esta es una función que no necesariamente es igual a 0. Y sabemos que la solución general de esta ecuación lineal de orden n está dada por la suma de dos cosas. La primera es la solución general de la ecuación homogénea asociada, que es la misma ecuación diferencial, pero cuando esto es igualado a 0. Y después está una solución particular, que es cualquier solución que satisfaga la ecuación no homogénea. Nosotros ya vimos cómo calcular YH a partir de esta ecuación diferencial, y principalmente en el caso de coeficientes constantes, estudiábamos el polinomio característico, y cuando los coeficientes eran variables, lo que hacíamos era que necesitábamos una solución a priori para poder reducir el orden de la ecuación diferencial. Y en el caso de orden 2 podíamos encontrar una fórmula explícita para calcular la solución linealmente independiente que nos hacía falta y con eso obtener la solución general. Entonces lo que es YH ya es un método conocido, ya cómo calcular esto es algo que vimos la lección pasada. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para calcular YP? Para esto vamos a estudiar dos métodos en este curso. El primero es el método de coeficientes indeterminados, que como les mencionaba antes, está basado en la teoría de anuladores, pero lo bueno es que se puede simplificar por medio de un algoritmo que se reduce básicamente a dos pasos. Este método se aplica solamente a lo que serían coeficientes constantes, pero es bastante útil para cierto tipo de ecuaciones diferenciales. Y luego vamos a ver el método de variación de parámetros, que es un método un poco más general que se aplica para coeficientes variables y está basado en el principio de Duhamel, que nos dice aproximadamente que la solución del problema no homogéneo es como una suma o lo que sería una convolución de la parte no homogénea, en este caso b de x, con la solución del problema homogéneo. Esto nos va a quedar un poco más claro cuando veamos el método de variación de parámetros y principalmente cuando lo veamos para el caso de sistemas. Bueno, entonces empecemos ahora con lo que sería coeficientes indeterminados. Entonces, básicamente lo que nos dice el algoritmo de coeficientes indeterminados es cómo escoger una forma de YP a partir de B de X y a partir de YH. ¿Okay? Entonces, acuérdense que B de X es esto que tenemos aquí, la parte no homogénea, y YH es la solución general de la homogénea. A partir de estos dos objetos, de estas dos funciones, vamos a determinar una forma de YP. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacemos para determinar esa forma? Esa forma, primero que todo, va a depender de ciertos coeficientes que no están determinados, o de ciertas variables, si lo quieren ver, que no están determinadas, y que para determinarlas las vamos a tener que ingresar al YP en la ecuación original y encontrar esos coeficientes o esas variables. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para determinar la forma específica de YP a partir de B y a partir de YH? Lo primero que tenemos que observar es B. ¿Ok? Dependiendo de B, aquí les doy esta tabla que nos dice lo siguiente. Si B es un polinomio de grado n, lo que tenemos que asumir para YP es un polinomio de grado n. En este caso, asumiendo que, bueno, aquí esta X me está sobrando. Entonces,
asumamos que B es un polinomio de grado n, entonces lo que hacemos es que asumimos que YP es un polinomio de grado n, donde los coeficientes de ese polinomio son no determinados por ahora. O sea, son los coeficientes que vamos a tener que determinar introduciendo la ecuación YP en la función YP en la ecuación diferencial. Eso en el caso de que B sea un polinomio. Si B es una combinación lineal de senos y cosenos de esta forma, alfa coseno de AX más beta seno de AX, entonces lo que vamos a tener que asumir es que básicamente YP es una combinación lineal de senos y cosenos. Aquí es importante que, por ejemplo, si B solo tiene un coseno, igual YP tiene que tener el coseno y el seno. Si B solo tiene un seno, igual el YP tiene que tener un seno y un coseno. Si B es una exponencial e a la Rx, entonces vamos a asumir que YP es e a la Rx para A, donde A es el coeficiente indeterminado. Entonces, en cada caso les estoy diciendo cuáles son los coeficientes indeterminados. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo la suma o resta o productos de funciones como las anteriores? Entonces lo que hago yo es que asumo que YP es la suma o resta o producto correspondiente. ¿Ok? Entonces si tengo un polinomio de grado 1 por un e a la Rx, entonces asumo que es un polinomio de grado 1 por e a la Rx, el YP, donde estos son coeficientes indeterminados. Entonces, ese es el paso, digamos, más sencillo, o sea, es un poco más directo. El siguiente paso es un poquito más complicado de entender, pero con la práctica se vuelve un poco más sencillo. Entonces, básicamente lo que queremos es principalmente que este YP no sea igual a YH, ¿ok? Porque si YP es igual a YH, lo que va a pasar es que nosotros sabemos que YH es una solución de la ecuación homogénea. Por lo tanto, YH, cuando se le aplica la ecuación diferencial, siempre nos da 0. Entonces, nosotros no queremos que cuando apliquemos YP nos dé 0 porque queremos que nos dé B de X. Entonces, la forma de evitar esa redundancia o evitar que Y de P sea igual a YH es justamente viendo y comparándolos. Entonces, lo primero que hacemos es determinamos si algún término de YP aparece en YH. Si ese término aparece en YH, lo que hago yo es que lo multiplico por X. ¿Ok? Ese término. Si ese nuevo término multiplicado por X aparece otra vez en YH, lo vuelvo a multiplicar por X. Si vuelve a aparecer en YH, lo vuelvo a multiplicar por X, así hasta que llegue un momento donde ese término multiplicado por X ya no aparezca en YH. ¿Ok? En ese momento, entonces, básicamente lo que tengo que hacer es multiplicar el término por la potencia de X más pequeña, tal que el producto no aparezca en YH. Entonces, veamos aquí un ejemplo un poco, digamos que, complicado tal vez para hacer el primer ejemplo, pero al menos les va a dar una idea una vez que retomen, digamos, esta materia para recordarse justamente qué es lo que hay que hacer. Entonces, supongamos que un Bx es de la forma x al cuadrado e a la 2x menos 4e a la 3x. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos un polinomio de grado 2 multiplicado por una exponencial y restado otra exponencial, ¿verdad? Las exponenciales aquí son 2x y exponencial 3x, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que asumir según el primer paso es que YP es un polinomio de grado 2, en este caso sería un polinomio general de grado 2, a 0 más a 1x más a 2x, donde a 0, a 1 y a 2 son los coeficientes indeterminados. Y eso está multiplicado por lo que tenemos que asumir en el caso de esta exponencial. En el caso de esta exponencial, según lo que tenemos aquí, es un coeficiente indeterminado por e a la Rx, donde Rx tiene que ser igual a lo que tenía B. Entonces, en este caso sería 2x, entonces sería B0 e a la 2x. Y aquí hay una resta, entonces, aquí puede ser una resta o una suma, en realidad eso no importa. Digamos, aquí yo podría poner una resta, pero puedo poner una suma porque, al final de cuentas, el coeficiente indeterminado va a absorber el signo. Entonces, puedo poner una suma de e a la 3x porque 3x es lo que aparece en B. Entonces, hasta aquí, simplemente es aplicar el paso. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo hacemos para analizar el paso 2. El paso 2, supongamos que YH está dado por esta expresión, C1 e a la 2x más C2x e a la 2x. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ver si alguno de estos términos o de estos aparecen acá. Si ustedes ven, si ustedes multiplican este primero
por el primero de acá, ¿verdad? BE a la 2x por A0. A0 y B0 básicamente son un coeficiente indeterminado, pero la función es E a la 2x. E a la 2x aparece en YH. De hecho, que no solo E a la 2x aparece, sino que también cuando multiplico por el segundo término, X E a la 2x también aparece. Entonces lo que hago yo es que lo multiplico por X, esta expresión de acá. Como este es el término que me está dando problemas, solo multiplico esta parte por X, este no. ¿Ok? Porque este vean que viene de otro factor, de otra función de Bx, que está dividida por una suma o resta. Entonces, multiplico esto por X, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando multiplico por X, todavía el primer término, A0 por X, y multiplicado por B0 e a la 2x me da un término X e a la 2x que todavía está en YH. Lo que tengo que hacer es multiplicarlo por otro X, en este caso por X al cuadrado. De esta manera, entonces me queda esta expresión que está acá. Ahora sí, una vez que tengo acá, esto va a ser básicamente la fórmula de YP, ¿ok? Con la única salvedad de que tenemos que eliminar la redundancia en los coeficientes indeterminados. Por ejemplo, cuando yo multiplico A0 por B0, básicamente yo puedo poner un simple, solo un A0. A1 por B0 puedo poner solo un A1. A2 por B0 puedo poner solo un A1. Entonces, estas son las expresiones que tenemos para nuestra YP. Una vez que tenemos estos coeficientes indeterminados, lo que yo tengo que hacer es ponerlo nuevamente en la ecuación diferencial y encontrar A0, A1, A2 y B1. Veamos, por ejemplo, este caso. Supongamos que tenemos esta ecuación diferencial y2' más 4y' más 4y igual a 6 seno de 3x. La ecuación lineal homogénea asociada es cuando esta parte es igual a 0. Tiene como solución general, vean que el polinomio característico aquí es p de lambda igual a lambda más 2 al cuadrado, o sea, es lambda más 2 al cuadrado es el factor, que me da e a la 2x y x e a la 2x como sus soluciones linealmente independientes, y por lo tanto la solución general de la parte homogénea está por C1 e a la 2x más C2 x e a la 2x. Hasta ahí eso es ya lo que conocíamos. Ahora la pregunta es cómo hacemos para calcular la solución particular. Entonces, lo primero que hacemos en el paso 1 es que vemos que es b de x. B de x es 6 seno de 3x. Entonces esto nos dice que tenemos que utilizar la fórmula de a coseno a x, b seno a x. En este caso a es igual a 3 y por lo tanto tenemos que tener una combinación lineal de a coseno de 3x más b seno de 3x, donde a y b son los coeficientes que tenemos que determinar. El paso 2, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, veamos a ver si YP, alguno de los términos, ¿verdad? De estos términos aparece en YH. En este caso no aparece nada similar, aquí son cosenos, aquí son exponenciales. Entonces el paso 2 básicamente no lo tenemos que hacer. No hay que multiplicar ningún término de YP por X. Entonces, una vez que básicamente hacemos el paso 2 porque simplemente no tenemos que multiplicar por X, tenemos que sustituir el YP en la ecuación original y encontrar a y b de tal forma que este YP sea una solución de la ecuación original. Si nosotros hicimos bien el paso 1 y el paso 2, siempre va a ser posible encontrar a y b de tal forma que esta función sea una solución particular. En este caso, YP es esto que está acá. Derivamos dos veces, más 4, una derivada, más 4YP. Agrupamos todo lo que tiene coseno y todo lo que tiene seno, entonces nos da una expresión que depende de a y b. En este caso, menos 5a más 12b, y en el otro caso con seno, menos 12a menos 5b. Y todo eso tiene que ser igual a 6 seno de 3x. Ya estos tipos de expresiones los hemos trabajado, entonces, ¿qué es lo que hacemos? La parte de coseno tiene que ser igual a la parte de coseno de la derecha, en este caso no hay nada de coseno de 3x a la derecha, entonces esta parte es igual a 0, y este coeficiente de seno de 3x tiene que ser igual a 6. Esto nos da un sistema para a y para b, y resolviendo este sistema tenemos que a es igual a menos 72 entre 169, y b es menos 30 entre 169. Ok, finalmente, la solución es entonces este YP para a y b dados por estos valores, sumado YH, o sea, Y es YH más YP, que sería la solución original, perdón, la solución homogénea, más la solución particular con los coeficientes ya determinados.
Veamos ahora otro ejemplo en el caso en que b de x es un poco más complicado. Tenemos esta ecuación diferencial. Lo primero que hacemos es analizamos la ecuación homogénea. La ecuación homogénea, en este caso coeficientes constantes. Analizamos el polinomio característico y nos da que YH, la solución es C1 e a la menos x más C2 x e a la menos x, porque el polinomio característico es lambda más 1 al cuadrado. Vemos b de x. b de x es 2 coseno de 2x más 3x más 3e a la x. En este caso, vean que es la suma de tres expresiones que teníamos en la tabla. Una función trigonométrica, un polinomio de grado 1 y una función exponencial. Entonces, YP tiene que ser la combinación lineal de coseno de 2x más b seno de 2x, ¿verdad? Porque el coseno me genera cosenos y senos. Esta función de grado 1 me da un polinomio general de grado 1. Un polinomio general de grado 1 tiene dx y tiene un d, un constante. Vean que a pesar de que aquí no tenemos una constante, aquí sí tenemos que asumirla en la fórmula de nuestro coeficiente indeterminado. Finalmente, e a la x me genera un e a la x como coeficiente asociado, y entonces esta es la fórmula que me da el paso 1. Nuevamente comparamos YP con YH. Aquí tenemos exponenciales elevadas a la menos X. Aquí tenemos exponenciales elevadas a la X. Estas expresiones no son iguales. Por lo tanto, no tenemos que cambiar el YP en este caso. Finalmente, entonces, lo que tenemos que hacer es sustituir esta fórmula en la ecuación diferencial y encontrar los valores de A, B, C, D y E. Este proceso es largo porque vean que tenemos que derivar esto dos veces, y luego sustituirlo y agrupar todos los cosenos de 2x, todos los senos de 2x, todas las potencias de x de grado 1, las constantes y todas las exponenciales. Si hacemos eso, lo que nos queda es justamente esta expresión que tenemos acá. De tal manera que esto nos permite encontrar cada uno de los coeficientes haciendo un sistema para cada valor, y lo que obtenemos entonces es que podemos encontrar A, B, C, D y E y sustituir en la ecuación de YP. Los pasos se los voy a dejar como ejercicios, pero entonces básicamente la idea es esa. Entonces resolvemos el sistema, encontramos que A es menos 6 entre 25, B es 8 entre 25, C sería 3, D sería menos 6 y E sería 3 cuartos. Nuevamente, esto nos permite entonces finalizar el método de coeficientes indeterminados, y acuérdense que siempre tenemos que sumar aquí la solución general de la homogénea. Damos ahora un ejemplo donde sí vamos a tener que utilizar el paso 2. Tenemos esta ecuación diferencial de orden 3 igualada a 2e a la x. La ecuación homogénea tiene como solución general C1x más C2x e a la x más, aquí sería C3x a la 2 e a la x. En este caso el polinomio característico es lambda menos 1 a la 2, ¿verdad? Entonces nos da perdón, a la 3, nos da estas tres soluciones linealmente independientes. Ok, entonces ahora veamos lo que sería bx en este caso. En este caso tenemos que b de x es 2e a la x. O sea, esto nos dice entonces que yp tiene que ser a e a la x, coeficiente indeterminado, y pasamos al paso 2. El paso 2 dice, bueno, comparemos yp con yh. Vemos que el término e a la x aparece en yh. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por x, pero si lo multiplicamos por x también aparece en yh. Lo multiplicamos por x al cuadrado, todavía aparece en yh. Entonces tenemos que multiplicarlo por la menor potencia, de tal forma que no aparece, en este caso sería x a la 3. Y por lo tanto, yp sería ax a la 3 de a la x. Una vez que yo tengo la fórmula correcta de yp, todo lo que tengo que hacer es sustituir en la ecuación diferencial, agrupar los términos. Cuando yo sustituyo, lo que me queda aquí es 6a e a la x, esto tiene que ser igual a 2e a la x, y por lo tanto a tiene que ser igual a 1/3. Nuevamente, y sería yh más yp, yh lo calculamos desde el inicio y yp sería lo que acabamos de obtener con el método de coeficientes indeterminados. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer, una vez que ya expliqué cuál es el procedimiento, cuál es el algoritmo, cuál es el proceso, lo que voy a tratar es de motivar la justificación de por qué esa es la forma de YP. ¿Okay? Vamos a tratar de motivar un poco lo que sería el paso 1 y el paso 2. Para eso vamos a introducir
el operador diferenciación. El operador diferenciación lo vamos a denotar como D. Es el operador que agarra una función y devuelve su derivada. D sería, D de Y sería igual a Y'. Con el operador de diferenciación, una ecuación diferencial como esta, y2' menos 5y' más 6y, se puede escribir como derive dos veces, o sea, d al cuadrado y, o sea, se aplique dos veces y, perdón, aplique dos veces d a y, menos 5dy, ¿verdad? Sería y', más 6y. Esta sería la forma en que escribimos esta ecuación diferencial con el operador de diferenciación. Y vean que si yo factorizo básicamente aquí, o sea, o si le aplico todo este operador a y, sería lo mismo que aplicárselo, o sea, aplicarlo término a término, ¿verdad? D al cuadrado se lo aplico a y, menos 5 de y más 6y. Entonces lo puedo escribir de esta manera. Vean que entonces este operador va a ser el operador que le vamos a llamar el operador asociado a la ecuación diferencial. Dada una ecuación diferencial de este tipo, tiene este operador asociado. Ahora, ¿cuál es la ventaja de introducir el operador de diferenciación? Resulta que nos va a permitir factorizar la ecuación diferencial de la misma forma en que factorizábamos, por ejemplo, el polinomio característico. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que el polinomio característico en este caso es lambda a la 2 menos lambda más 5, que es lambda menos 2 por lambda menos 3. Pero vean que esto es lo mismo que si yo considero este operador diferencial, si lo factorizo, me queda d menos 2 por d menos 3. Y lo interesante es que este operador y estos no son los mismos en términos de que se factorizan así, sino que cuando yo se los aplico a y, me da exactamente lo mismo. Si yo le aplico este operador a y, es lo mismo que aplicar d menos 3 a y después d menos 2 a y. Y ambos me dan justamente la ecuación diferencial. Es lo mismo inclusive que si yo aplico primero d menos 2 a y después aplico d menos 3. Ustedes pueden corroborar este tipo de detalles. Pero entonces la ventaja es, como les digo, que puedo factorizar la ecuación diferencial. Eso va a tener ciertos beneficios muy pronto, lo vamos a ver. Entonces, vean algo muy importante que quiero que observen. El factor lambda menos 2 aparece si lambda menos 2 aparece en el polinomio característico, significa que d menos 2 aparece en la factorización del operador diferencial asociado. Si lambda menos 3 aparece en el polinomio característico, d menos 3 también van a aparecer. Son básicamente lo mismo sustituyendo lambda por d en el polinomio característico. Entonces, si lambda menos r a la m es un factor de p lambda, sí, solo si d menos r a la m es un factor de p de d. Ahora, por otro lado, la solución de la ecuación general, digamos, de esta ecuación homogénea, viene dado por C1 e a la 2x más C2 e a la 3x, ¿verdad? Porque su polinomio característico es lambda menos 2 y lambda menos 3, por lambda menos 3. Ahora, veamos que la solución e a la 2x, que viene dada por este factor, lambda menos 2, cumple que si yo le aplico d menos 2 a e a la 2x, esto me da, derivo una vez, me da 2e a la 2x menos 2e a la 2x, me da igual a 0. Una forma de hablar que nosotros vamos a definir es que este operador que tenemos acá anula esta función. O sea que cuando yo le aplico este operador a esta función, el resultado que me da aquí es 0. Entonces, similarmente veamos que esta función que viene dada e a la 3x, que viene dada por el factor lambda menos 3, se anula cuando yo le aplico d menos 3. d menos 3 de e a la 3x también me da 0. O podemos decir que e a la 3x es anulada por d menos 3. Entonces, la solución general, en general, siempre va a ser anulada por el operador diferencial asociado. P de d aplicado a la solución general siempre me va a dar igual a 0, justamente por lo que acabamos de ver acá. Entonces, en términos generales, si yo tengo una ecuación lineal homogénea, vamos a tener que el operador diferencial asociado anula a y, si y solo si y es una solución de la ecuación diferencial. Todas las soluciones de la ecuación lineal van a ser anulados por el operador diferencial asociado. Y si algo es anulado por el operador diferencial asociado, entonces es parte de la ecuación diferencial.
O sea, es básicamente lo que tenemos acá. Esta es la ecuación general, se anula por el operador diferencial asociado, y entonces es básicamente una equivalencia, ¿no? Ahora, ¿en qué nos ayuda esto? Bueno, vamos a tratar como de resumir un poco lo que teníamos, la información que teníamos en el teorema de coeficientes constantes. Nosotros teníamos que si el polinomio característico tiene un factor lambda menos r a la m, entonces la ecuación diferencial tiene m soluciones linealmente independientes, que están dadas por esta, ¿verdad? E a la rx, multiplique por x al cuadrado, multiplique por x a la m menos 1. Entonces, si este factor aparece en el polinomio característico, significa que el operador d menos r aparece en la ecuación diferencial. Y por lo tanto, este operador anula a todas estas funciones. De la misma manera, si este operador, que aparece, ¿se acuerdan? Cuando tenemos raíces complejas que aparecen en pareja, siempre aparece r y su conjugado, que genera estas ecuaciones, estas funciones linealmente independientes, va a corresponder a un operador que es de la misma forma y que en este caso va a anular a todas estas funciones. ¿Okay? Esto es muy importante porque entonces lo que yo tengo es que si yo tengo una función de estas, yo sé exactamente cuál va a ser el operador que va a hacer que esa función sea cero. Por ejemplo, si yo tengo x e a la rx, el primero que lo va a hacer cero sería d menos r al cuadrado. Tratemos de entender entonces, una vez que ya logramos relacionar la idea de la ecuación homogénea o de la ecuación diferencial con su concepto de anuladores, tratemos de entender por qué es que el algoritmo funciona y por qué es que nosotros vamos a asumir YP de la forma en que la estamos utilizando. Entonces, volvamos ahora, analicemos esta ecuación diferencial, que es la misma que tenemos antes, pero ahora no homogénea. Supongamos que esto es igual a e a la menos x más e a la 2x. Entonces, si la escribimos en su forma de operadores, eso sería d menos 3 por d menos 2y igual a e a la menos 3x más e a la 2x. La solución homogénea, en este caso, el polinomio característico tiene lambda igual 3 y lambda igual 2 como sus raíces, y por lo tanto está dado de esta forma. ¿Okay? Vean que si nosotros vemos b de x, podríamos aplicar el paso 1 y el paso 2 para llegar a concluir cuál es la forma que tiene que tener. Si ustedes se ponen a ver, e a la menos x no aparece, entonces sería a e a la menos x, que sería este que tenemos acá, y e a la 2x sí aparece, entonces hay que multiplicarlo por x, entonces sería bx e a la 2x. Entonces, esta es la forma que nosotros encontraríamos aplicando el paso 1 y el paso 2. Pero lo que voy a hacer es tratar de justificar porque esa es la forma utilizando esta idea de anuladores. Entonces, buscamos una solución YP de tal forma que o sea, que al aplicarle la ecuación diferencial no me dé 0, sino que me dé e a la menos 3, e a la menos x más e a la 2x. Entonces aquí está la clave de la idea. Para encontrar YP, lo que vamos a hacer es que vamos a transformar esta ecuación no homogénea en una ecuación homogénea. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a aplicar los operadores diferenciales que me anulen estas funciones que tengo acá. El operador que me anula e a la menos x sería d más 1. Entonces, aplicamos d más 1 como un operador diferencial para que esta parte se haga 0. El operador que me anula esta función aquí sería d menos 2. Entonces, aplico d menos 2 a la ecuación diferencial y por lo tanto me queda esta ecuación diferencial que ahora es de orden 4, pero es una ecuación homogénea. Una vez que yo hago este truco, ¿qué es lo que sucede? Bueno, yo puedo resolver esta ecuación homogénea. El polinomio característico es básicamente este. ¿Se acuerdan que la relación de d y la relación de lambda es básicamente lo mismo? Entonces, lambda menos 1 por lambda menos 2 al cuadrado por lambda menos 3 sería el polinomio característico. Eso me dice entonces que YP tiene que estar dada como una solución de la solución general de esta nueva ecuación homogénea. Y si ustedes ven, entonces en este caso sería C1 e a la menos x más C2 e a la 2x más C3x e a la 2x más C4 e a la 3x, ¿verdad? Es la que corresponde a este polinomio característico. Pero, ¿qué sucede? Ahora sí, entonces nos ponemos a pensar, bueno, YP tiene que ser de esta forma que tenemos acá. Pero nosotros vemos YH y vemos que los términos que aparecen en YH, en este caso son e a la 2x y e a la 3x,
no nos van a dar ninguna información nueva en YP, porque cuando yo le aplique el operador original, estos términos azules se van a hacer cero. Entonces, estos términos azules en realidad no nos interesan para YP. Todo lo que nos interesa es los términos que no están en YH. De ahí es que obtenemos entonces que YP es de esta forma y que es la misma forma que obtenemos analizando el proceso algorítmico. Bueno, finalmente entonces les dejo aquí varios ejercicios para que profundicen en esta materia. Fundamentalmente lo que quiero es que apliquen el método de coeficientes indeterminados a varias ecuaciones lineales no homogéneas, como estas 5 que tenemos acá. Luego que lo apliquen para una ecuación de orden 3, también no homogénea, pero con condiciones iniciales. Y finalmente que eso es como un ejercicio un poquillo más teórico que tiene que ver un poco con la idea también de anuladores o de polinomio característico, que lo que les digo es que les doy esta ecuación, esta solución de la ecuación, una ecuación no homogénea, y yo les pido que me encuentren una ecuación diferencial de orden 5 que tenga a esta función como su solución, como una solución de esa ecuación. Entonces ahí van a tener como que pensar un poco en ya sea en el concepto de anuladores o en el teorema de los polinomios característicos y la forma que se construyen las soluciones particulares. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o comentario, no duden en hacérmelo llegar.